la fe es una cuestión de revelación, no es una cuestión de esfuerzo. La fe es una cuestión de revelación. La fe es la respuesta, el voto de confianza que el hombre da a la forma como Dios nos habla, se manifiesta, se revela en nuestras vidas. Pero la fe también es una cuestión de perspectiva y es una cuestión de enfoque. Esta mañana vamos a dar inicio, tengo en mi corazón, que es necesario para un favor asombroso, es necesario una fe audaz. ¿Cuántos quieren ver resultados extraordinarios este año? Bueno, necesitamos una fe audaz. Y para eso vamos a iniciar en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 10. Hay un ejemplo extraordinario de fe audaz. Creo que, aunque hay varios episodios, varios momentos en el ministerio y en la vida de Jesús, Jesús hace sobresalir con una declaración tremenda en la vida de este centurión. Curiosamente, no es la historia de fe de un judío, es la historia de fe de un soldado romano. Un soldado romano. Cuando el centurión se acerca a Jesús, no para pedir por sí mismo, no para pedir por su sanidad, no para pedir por una necesidad económica, el centurión romano, y eso es algo que es importante que lo consideremos, está siendo movido en compasión, en misericordia, en amor por un siervo suyo. Es un siervo, podría no importarle. Es un esclavo, de hecho. Podría no darle la atención y el interés necesario. Pero es tan importante para este centurión, la vida de este siervo, de este esclavo, que se atreve a pararse frente a Jesús y solicitarle en medio. De hecho, Mateo 8 es la historia de varios milagros, varias sanidades. Y este hombre se para allí frente a Jesús, ¿cierto? Y le pide que sane a su siervo. Pero Jesús le dice, yo iré y le sanaré. ¿Cuántos saben que Dios siempre está dispuesto para nosotros? Dios siempre está dispuesto a responder a nuestras necesidades. Dios siempre está dispuesto a responder a nuestras peticiones. Pero hay algo más grande y extraordinario. Dios siempre obra poderosamente en respuesta de nuestra fe. Oh, Dios mío, están aquí. Bueno, que no se le note mucho el entusiasmo de la palabra. Dios siempre va a responder a la fe de un hombre en esta tierra. Entonces Dios se mueve en compasión. Dios, su corazón por supuesto es amor por sus hijos, pero Él no obra por lágrimas. Él no obra por las necesidades del hombre. Él obra poderosamente cuando hay fe, cuando hay fe. Así que el centurión romano le dice, no es necesario que vayas a mi casa. Es más, no soy digno de que vayas a mi casa. Está reconociendo la altura, la grandeza de Jesús como Rey, como Señor. Pero hace una declaración tremenda. Una palabra tuya, una orden tuya, bastará para sanarle. Oiga, nadie nunca había dicho algo tan extraordinario. Con tan solo una palabra, mi siervo sanará. Así que él tenía una confianza absoluta en la palabra de Dios, demostrando dos cosas: que Dios es poderoso para hacer lo que dice, pero que Dios es fiel para cumplir lo que dice. Si Dios lo dice, así es. De hecho, la fe del cristiano está fundada en la palabra de Dios. El principio de la fe y el principio del testimonio de la fe empieza en Dios mismo. Por eso al estudiar Hebreos 11 dice, por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Así que creemos en el poder de la palabra de Dios. Fe es confiar en lo que Dios dice. Eso es fe. Y este tuvo una fe audaz. Entonces,
Jesús le responde al centurión. Mire qué tremendo aquí. Cuando Jesús oyó esto, dice que se maravilló. Estamos hablando de una gracia asombrosa, qué maravilla. A nosotros nos asombra la gracia, pero ¿qué asombra a Dios? La fe. ¿Okay? Maravillado de la fe de este hombre, dijo: de cierto les digo que no he hallado tanta fe. Fíjate. O sea que hay diferentes medidas de fe. ¿Cuántos quieren ver cosas extraordinarias suceder en sus vidas? ¿Eso va a suceder con poca fe? ¿Con una fe mezclada con dudas? No. La palabra operó, ni siquiera hubo contacto físico, ni siquiera Jesús fue a la casa, porque la fe era tan grande que con solo la palabra el resultado vendría. Hay gente que está pensando que necesita que alguien lo toque, que necesita que haya algo físico para que suceda. Pero el más alto nivel de fe es cuando creemos a la palabra de Dios. No cuando nos untan aceite, ni cuando... mucha gente le pone muletas a la fe, necesitando cosas físicas para creer que algo va a suceder. Así que una fe audaz es una fe asombrosa. Una fe audaz es una fe asombrosa. Nos gusta hablar de lo asombroso de Dios, pero para Dios también hay cosas asombrosas. Y lo asombroso para Dios es una fe grande, que llega a una medida alta. Y Dios quiere que tu fe no se quede chiquita. Dios necesita de sus hijos que tengan plena confianza en Él para que cosas extraordinarias sucedan. Cuando tú y yo tenemos una fe alta, podemos estar de acuerdo con Dios. Podemos tomar y aceptar todos los desafíos de Dios para nuestra vida. ¿Ok? Entonces diga conmigo: para una gracia asombrosa, una fe audaz. Para una gracia asombrosa, una fe audaz. La historia de George Mueller, déjame contarte esta historia hermosa. En el siglo XIX, George Mueller fue un hombre conocido por su fe inquebrantable. Vivía en Inglaterra y sentía un profundo llamado para ayudar a los huérfanos de su ciudad Bristol. Quiero que conecte esto, la fe y la compasión. Él sentía un llamado por ayudar. Sin embargo, no tenía dinero, ni patrocinadores, ni siquiera un plan económico. Lo que sí tenía era una fe audaz. No importa que no tengas dinero. No importa que no tengas gente que te ayuda. No importa que no tengas la capacidad. Si tienes una fe audaz, Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de ti. Creía que si Dios le había dado ese propósito, ¿alguien aquí tiene un propósito de Dios? ¿Alguien aquí Dios le dio un propósito en esta tierra? Para George Mueller era ayudar a los huérfanos. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? Y dijo: si Dios me dio ese propósito, también me dará lo necesario. ¿Qué tal si nos unimos a la fe de George Mueller y decimos: si Dios me dio un propósito, me dará lo necesario para cumplirlo? Así que no hay excusas para que no cumplas el propósito de Dios. Entonces decidió no pedirle dinero a nadie. Nunca hizo colectas. Nunca escribió cartas pidiendo ayuda. Solo oraba. Un día los cuidadores del orfanato le dijeron que no había nada para darles de comer a los niños al siguiente día. Mueller respondió: pon la mesa, Dios proveerá. ¿Alguien ha llegado a un punto de desafío de poner la mesa, aunque no hay nada con qué comer, y decir: Dios proveerá? ¿Alguna vez, en serio, estoy haciendo una pregunta seria, a veces responden amén de juego? ¿Alguna vez has puesto la mesa, los cubiertos, diciendo: Dios proveerá, aunque no tienes para comer ese día?
Esa mañana, mientras los niños se sentaban a la mesa vacía, alguien llamó a la puerta. Era el panadero, que no sabía por qué había sentido la urgencia de hornear más pan de lo normal la noche anterior. Luego llegó el lechero. Su carreta se había roto justo frente a la puerta del orfanato y no quería que su leche se desperdiciara. Así ocurrió una y otra vez. George Müller llegó a cuidar más de 10,000 niños y nunca pidió un centavo. Solo oraba con fe valiente, confiando en que si el propósito era de Dios, la provisión también lo sería. Alguien que levante su mano y dígale: Señor, me voy a atrever a hacer más allá de lo que estoy haciendo ahora, porque tú eres poderoso para hacerlo. Voy a tener una fe audaz y voy a confiar que tú suplirás todas las cosas. Sal de tu comodidad. Sal de tu afán y preocupación diaria de solo cómo vas a comer o solo cómo vas a pagar el recibo, o tal vez todos tienen aquí que comer todos los días y se afanan por el cable de televisión, por la cuenta del celular, por si cambiar el celular, y se afanan por cosas vanas. Yo quiero que nos introduzcamos esta mañana definiendo qué es fe audaz, aunque ya usted está teniendo unas luces de lo que es una fe audaz. Fe audaz es actuar aunque tengamos miedo. Por eso podríamos definir que la fe audaz es fe valiente. Cuando la gente tiene fe audaz, se vuelve valiente. Se atreve a hacer cosas más allá de su miedo. Y valentía no es ausencia de miedo, es la determinación de hacer algo creyendo que no está solo, que tiene el respaldo de Dios. Fe audaz es seguir adelante aun cuando no ves una salida. Muchos cristianos, como decía la pastora, ¿en qué nos metimos? Están en circunstancias donde no ven cómo van a resolver, cómo pueden solucionar un asunto y simplemente se devuelven, cierran, cancelan, renuncian. La gente con fe audaz sigue dando pasos, sigue avanzando, aunque no ve la salida. Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que marche. No había salida. Al frente estaba el bravío mar. A la derecha, las colinas escarpadas, los peñascos, el agua que golpeaba contra la roca. A la izquierda, en el camino de la orilla del mar, estaban los campamentos de los egipcios y detrás estaba el ejército de Faraón persiguiéndolos. No había escapatoria. ¿Sabías que Dios no se afana que tú termines en un callejón sin salida? Porque cuando tú te metes allí y piensas que no hay salida, es la manera como Dios se puede revelar de una manera más extraordinaria a tu vida. Donde tú puedes conocer y ver que Dios es más grande de lo que has visto hasta ese momento. Así que dile que está a tu lado: si te encuentras en un callejón, si te ves atrapado, si te sientes entre la espada y la pared, es hora de conocer a un Dios más grande, más poderoso. Es hora de que tengas una fe audaz. Por eso la gente de fe audaz se atreve a más. Gente de fe audaz se atreve a más. Muchos cristianos pasarán la vida y pasarán los años, le pasarán las décadas y nunca se atreverán a más que solo cumplir con sus necesidades. La fe audaz no se necesita para pagar un recibo y ya. La fe audaz no se necesita solo para sobrevivir. La fe audaz es para atreverse a hacer mucho más de lo que otros hacen. Yo quiero desafiar a esta iglesia que nos atrevamos a creer, a soñar, a hablar y a hacer cosas más grandes de las que hemos hecho hasta el día de hoy. Y eso nos demandará una fe audaz. Es la disposición a tomar riesgos. No a tomar riesgos como la gente que asume riesgos personales,
acerca de sus decisiones. No es tomar riesgos por mí mismo, es asumir riesgos para hacer lo que Dios me está diciendo. La fe audaz es una fe que se expresa en la acción, la valentía y la confianza inquebrantable en Dios. La fe audaz es aquella que se expresa en acción. No hay fe audaz sin acción. Conozco gente en el cuerpo de Cristo que solo dice: le creo a Dios, espero en Dios, eso algo Dios hará, pero ellos nunca hacen nada. La gente de fe audaz expresa su fe en la acción, pero también en la valentía. Es decir, que no es cualquier acción, es una acción valiente. Y cuando tú respondes a lo que Dios te habla, lo que Dios te guía, por eso hemos declarado aquí, ¿verdad?, que somos hacedores, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer. No es el hacer el gusto de otros, no es el hacer ni siquiera el gusto mío y el afán mío, sino es el hacer lo que el Espíritu Santo me indica. De hecho, cuando el Espíritu Santo te pide cosas, Él te va a desafiar para que tengas una fe audaz y creas mucho más allá. Y cuando Dios te pide hacer cosas tremendas, te voy a decir algo. Cuando Dios te pide hacer cosas más allá de lo que habías hecho, es porque Dios tiene preparado una bendición al doble de lo que tú habías visto. Muchas veces nos perdemos el ver esos resultados extraordinarios cuando nos llenamos de temor y no actuamos. No podemos dejar que el temor nos gobierne. Necesitamos tener una confianza que ninguna circunstancia la quiebre. Una confianza en Dios que ninguna palabra, ninguna voz de hombres nos pueda detener. Yo recuerdo muchos momentos en mi vida en los que he tenido una fe audaz. Ahora, lo que es audaz para un niño no es audaz para un adulto, ¿correcto? Lo que es audaz para un joven es diferente, ¿cierto? Nivel, pero lo importante es que es audaz para ti en el momento. No compares tu audacia ni tu medida con la de los otros, ¿ok? Pero lo importante es que aquello que Dios te llama a hacer, ¿cierto?, vaya más allá de lo que tú has hecho y que implique que tengas una confianza inquebrantable. Por eso quiero hablarte de fe, porque si tú quieres vivir un favor asombroso, necesitas fe audaz. Si quieres ver lo asombroso de Dios, también necesitas una fe que vaya más allá de lo común. Y esa fe es posible si tú la alimentas, si tú la desarrollas. ¿Cuántos quieren hacer crecer su fe? La fe es la forma de alcanzar y de tomar el favor asombroso. Sin fe no es posible que tú tomes. Ahora, la fe toma. ¿Qué hace la fe? Toma. La fe nos permite salir a nuevos escenarios. La fe nos permite romper la monotonía, romper la limitación, salirnos de lo ordinario, de lo que cualquier hombre puede hacer, para atrevernos a meternos a escenarios más altos, para atrevernos a hacer algo que nos desafía, que nos puede generar temor. Y yo quiero decirte que tú debes salir de la monotonía, porque lo nuevo de Dios está preparado para ti en la gracia del Señor. Diga conmigo, lo nuevo está en la gracia de Dios. O sea que sin fe tu vida es monótona, pero la fe te lleva siempre a vivir cosas nuevas, a experimentar cosas nuevas. La fe te permite vivir y sobrepasar los niveles. En el mundo la gente vive constantemente para batir récord, para sobreponer las estadísticas, para superar lo alcanzado bajo las fuerzas del hombre. Nosotros también vivimos bajo esa emoción, pero no el romper el récord de otro hombre ni el récord de mis fuerzas humanas, sino sobrepasar más allá por lo que creemos que Dios puede hacer mucho más. Porque Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Escúchame, hay un poder que actúa contigo. Hay un poder que actúa en ti. Dije que hay un poder que actúa en tu vida. Y la fe es lo que lo hace que tú tomes ese poder y te atrevas a ir a hacer cosas más grandes.
¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando, te ha estado diciendo en este tiempo que hagas? ¿Qué es lo que Dios te ha estado pidiendo que hagas? Y que creas y confíes que ese poder te va a respaldar para que logres cosas asombrosas. Lo nuevo está en la gracia, pero solo se puede obtener por fe. Diga conmigo, gracias como Dios da. Fe es como yo lo recibo. Entonces, fe no es la forma como Dios da. Fe es la forma como tú lo recibes. Dios da por amor, Dios da por gracia, Dios da porque Él es abundante y generoso. Dios te da por gracia. Pero la fe es la forma de tomar y de recibir lo que Dios ya dio. La fe no se trata de que si tienes fe vas a mover a Dios y Dios se va a conmover. No, Dios ya se movió a favor nuestro. Dios ya obró y envió a su Hijo para suplir nuestra necesidad y para sacarnos de nuestra condición. Pero la fe es como extender la mano. Fe es como extender la mano, ¿cierto? Y tomar todo lo que Dios por amor y por gracia nos ha provisto. Dile que está a tu lado, no te pierdas todo lo que Dios tiene para tu vida. No desperdicies la gracia, no desaproveches tantas cosas buenas que Dios tiene para que tú disfrutes y recibas. La fe nos saca de esa vida monótona, de afán, de correr, de preocupación, de todos los días estar mirando cómo resuelvo la vida. Tú no estás aquí para resolver la vida, Él resolvió el conflicto del hombre, Él lo resolvió. Una vida sin sabor, una vida sin satisfacción, sin fruto y sin propósito, porque Dios tiene para ti un destino mucho más glorioso y grande para ti. Y tu fe debería ir llevándote cada vez más cerca a eso glorioso y grande que Dios tiene para ti, porque Él quiere llevarte de gloria en gloria, y para un mayor nivel de gloria necesitas un mayor nivel de fe. La gloria es la expresión y manifestación de todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios puede hacer con nosotros. Por eso mi propuesta es que tú y yo necesitamos aprender a vivir en fe. Mire, cuando usted se esfuerza, trabaja y consigue lo básico, usted no aprende a vivir por fe. Cuando usted tiene el medicamento a mano, usted no aprende a vivir por fe. Usted se vuelve dependiente de las cosas humanas hasta que llega una situación que no haya medicamento que lo pueda resolver. Entonces ahí vas a apelar a la fe. Por eso yo quiero proponerte esto: no dejes la fe como el último recurso. No dejes a Dios como la última opción. Pon la fe y pon a Dios como el primer y más maravilloso recurso que tienes para usarlo a diario. Hay gente que solo busca a Dios cuando ya no le queda camino, cuando ya llega la vejez, cuando ya el orgullo, ya no tiene nada de orgullo que sostener. Y los jóvenes son orgullosos, arrogantes. Yo puedo, yo me valgo por mí mismo. Hasta que llegan a un punto de la vida donde se dan cuenta que nada de su esfuerzo va a lograr satisfacer sus vidas, y ponen a Dios entonces adelante, pero ya desperdiciaron su vida. Yo invito a los jóvenes a que no desperdicien su vida, no desperdicien su juventud, su oportunidad. Busca a Dios temprano en la vida, ponlo a Él en primer lugar. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Mi propuesta es que usemos la fe que tenemos. Los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Tú no le puedes pedir a Dios que te dé más fe. Dios ya te dio la semilla de la fe. Y si yo te doy una semilla, ¿qué haces? Sembrarla. Y cuando la semilla se siembra, ¿qué pasa? Crece. Dile que está a tu lado: toma tu semilla y siémbrala. Ponla a trabajar. Ponla en acción. Usa la fe. Entonces, antes de correr siempre a un Advil, levanta tu mano y di: gracias, Señor, tú llevaste toda dolencia. Si no lo practicas, si no lo ejercitas, nunca vas a ver la fe crecer. Mientras tengas el desgraciado Advil, nunca vas a tener fe para ser sano del dolor. Aló. Hasta que llegue una dolencia que no haya ni
¿Cuál es la medicina más? ¿Cómo? Morfina, que no haya morfina que lo pueda detener. Ahí sí vas a querer levantar tu rostro. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando llegue esa situación, tu fe está aquí y tu problema está aquí. Y hay gente que solo quiere empezar a vivir por fe cuando su problema está aquí y su fe está aquí. Este es el momento en que debes crecer en la gracia de Dios. Este es el momento en que debes, y no solo para suplir una necesidad, para superar desafíos, para tomar retos y para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Que te atrevas a ir más allá. Necesitamos ejercitarla en todo tipo de terrenos. Úsalo en los terrenos. ¿Tienes un problema en tu hogar? Tienes una oportunidad para usar tu fe. Mucha gente cree que sus problemas son excusa para andar mal, para sentirse mal y llegar con mala cara a la iglesia. No, es tu oportunidad para usar tu fe. Pastor, es que si supiera la crisis que tengo en mi matrimonio, es tu oportunidad para usar la fe. El problema es que en vez de usar la fe, usan sus fuerzas carnales y prefieren pelear con su pareja que usar la fe. La gente cuando está en necesidad, en vez de orar y creer que Dios suplirá, prefieren salir corriendo a buscar préstamo. Si tú, ¿cómo lo llamo? Si el bicho que te pica, cada vez que tienes una necesidad y no te alcanza el dinero, es ir a prestar dinero, tú estás enfermo. Y tu fe está dañada. Traje ese testimonio de Jorge Müller. Me molesta que la gente dé respuestas incorrectas a las situaciones de hoy día. ¿Por qué se van los jóvenes de la iglesia? Porque la iglesia está aburrida, monótona. No, es porque los hermanos no viven la fe en sus hogares. La vida cristiana es aburrida y monótona si no estás viviendo fe en tu hogar. Entonces, si cuando te pique el bicho de ir a prestar dinero, ¿qué deberías hacer ahí en ese momento? Ejercitar tu fe, elegir. Diga conmigo, la fe es una elección. Fíjate, yo elijo o confiar en una persona. Ahora, tú sales a pedirle dinero a alguien creyendo que ese alguien te lo va a dar. ¿Por qué no eliges mejor creer que vas a ir a Dios y Dios te lo va a dar? Pero no puedes vivir de la fe de otros. ¿Ok? Lot siguió a su tío, pero lo perdió todo porque al final no importa cuánto tomes de la bendición de otro, si no tienes fe, tarde o temprano lo perderás. Escúchame, si no lo conseguiste con fe, no podrás sostenerlo en tus manos. Y mucha gente pierde cosas de la vida. ¿Por qué? No las consiguió con fe. Las consiguió con lucha, con esfuerzo, y así mismo se van. Pero lo que consigues con fe aprendes a sostenerlo. Aprendes a sostenerlo. Es importante para ti, dile a tu vecino, es importante para ti que entienda los fundamentos de la fe, los principios por los que funciona la fe, y que aprendas a desarrollarla, a alimentarla, a incrementarla y a elevarla a su nivel más alto mientras vivas en esta tierra. ¿Cuántos quieren elevar su nivel de fe este año? Yo quiero que tu fe se eleve a niveles altos para que puedas llegar a ver resultados extraordinarios. Obtendrás resultados y no solo transformarás tu historia, sino la historia de otros. La historia de otros. La fe sacó a Abraham de su casa. Es más, de la casa de su padre, y lo llevó a cambiar su historia, de ser un padre enaltecido sin hijos a un padre de multitudes. Esa es una historia de redención, de bendición y de conquista generacional. La fe puede cambiar tu historia de ser improductivo, infructífero, para convertirte en alguien que va a bendecir a sus generaciones. La fe llevó a Moisés de la muerte. Estaba sentenciada a la muerte para los hijos varones, a una extraordinaria historia de redención y de liberación, de un niño que podría haber sido asesinado a un hombre que terminó liberando a todo su pueblo. Por la fe, dice la palabra, todos estos hombres,
marcaron sus territorios con nuevas historias. La fe levantó a José una y otra vez, no importa cuánto lo atacaban, hasta llevarlo a ser mayordomo de las riquezas de Egipto. La fe te va a poner a ti a manejar dinero, recursos y cosas extraordinarias de este mundo. La fe le dio valor a Josué para tomar la tierra que Dios le había prometido y repartirla. Lo hizo esforzado y valiente. Mientras lloraba a su líder Moisés, Dios le dio una fe que lo llevó a un nivel de liderazgo. La gente de liderazgo espiritual es gente de fe. La fe levantó a Gedeón, que escondía el trigo para cambiar la necesidad. Israel empobrecía, dice la historia. Y Dios levantó a Gedeón y lo hizo esforzado y valiente. Lo sacó de la limitación. ¿Para qué? Para que él liderara la batalla e Israel pudiera prosperar. Tú necesitas superar el límite y dejar de esconder y de esconderte. Y saber que Dios te puso aquí, no solo para que pelees batallas de fe, sino para que lideres batallas de fe, inspires a otros y despiertes a otros y traigas grande prosperidad. Gedeón no solo terminó encontrando el valle de Beraca, el valle de la bendición, sino que además repartiendo todos los despojos con su pueblo. Pero la fe llevó a David de detrás del rebaño al palacio real, lo introdujo a un lugar mejor. No era el palacio, no fue del rebaño al palacio, fue del rebaño a el lugar que más anhelaba. ¿Cuál era el lugar que más anhelaba David? La Biblia dice: restauraré el tabernáculo caído de David. O sea, ¿cuál era el lugar que David anhelaba? El tabernáculo. ¿Y qué había de especial en el tabernáculo? Dice: la habitación de la morada de tu gloria. David anhelaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y Dios lo llevó a ser el rey de Israel, pero él anhelaba la gloria de Dios. Dile que está a tu lado: Dios te va a llevar a niveles altos, a grandes conquistas, pero el anhelo de tu corazón es la presencia de Dios. Por eso deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón.